Hoy vamos a colorear los sellitos del nuevo kit de julio de Card Attack. Bueno, pues os voy a intentar explicar cómo suelo colorear yo los sellitos con uno de los sellitos del Card Attack de julio del 2023. Para empezar vamos a coger el sello de su pack. Yo ya le he quitado el plastiquito protector y ahora ya puedo coger el sello sin problemas. Este sello lo vamos a pegar en la placa de metacrilato haciendo que la parte lisa esté contra la placa y de esta forma las líneas en relieve queden hacia arriba en la placa de metacrilato. Una vez tenemos el sello pegado, vamos a coger nuestra tinta y con la parte de la esponja daremos varios toques por todo el sello, asegurándonos de esparcir la tinta por todo el sello uniformemente y que no se nos quede ninguna línea sin aplicar. Ahora que ya lo tenemos, cogeremos el metacrilato, le daremos la vuelta y lo colocaremos al aire, todavía sin tocar el papel, en la posición donde queremos colorear. Una vez lo tenemos posicionado, con cuidado haremos que quede sobre el papel y una vez esté contra el papel o haya tocado el papel, no lo vamos a mover. Lo que vamos a hacer es presionar por todas las zonas. Si en este momento yo moviese el metacrilato en el papel, arrastraría la tinta y no se nos quedaría el dibujo nítido. Vamos a presionar varias veces y una vez hemos presionado lo levantamos y así es como nos queda nuestro sellito estampado. A veces en las primeras estampaciones se nos queda la línea borrosa, eso con tal de repetir la estampación varias veces ya los sellitos estamparían bien. Y también es importante tener en cuenta el tiempo de secado de la tinta. Si la tinta se seca muy rápido lo tenemos que estampar rápido, porque si esperamos la tinta se secaría y podríamos tener líneas no nítidas. Aquí es un poco lo que me ha pasado, porque con toda la explicación que os he dado la tinta se ha ido secando y por ejemplo por esta zona no está nítida, pero aún así a mí me vale perfectamente y vamos a colorear este sellito de aquí. Esta vez os enseñaré cómo suelo colorear yo con los rotuladores al alcohol. Como os decía, yo tengo los Copic, pero cualquier rotulador al alcohol os serviría sin ningún tipo de problema. Y os voy a explicar un poco cómo lo suelo hacer yo. Normalmente por cada color utilizo 3 tonos diferentes, un tono oscuro para sombras, un tono intermedio para la transición de oscuro a claro y un tono claro para la zona de las luces. Bueno, ¿cómo suelo colorear yo? Yo normalmente no sigo la norma de las luces y la sombra, casi siempre coloreo de la misma forma y es verdad que hay zonas en las que a lo mejor no sigo la lógica de cómo deberían de ir las luces y las sombras, pero a mí me funciona y la verdad creo que para empezar es una buena forma. Yo suelo aplicar la sombra en la parte inferior e izquierda y la luz en la parte superior y derecha. De esta forma hago una transición de oscuro a claro yendo de abajo a izquierda hacia arriba a la derecha. Ahora veréis en práctica cómo sería en un sello. Entonces siempre suelo empezar por el color oscuro y luego hago el color medio y al final el color claro. Pero suelo repetir el proceso varias veces para que las integraciones y las mezclas de colores queden mejor. Entonces voy a coger el color más oscuro y voy a empezar a colorear la tortuga. Con el verde voy a colorear lo que es la cabeza, las patitas y los circulitos dentro del caparazón. Empezaremos por la cabeza. Cojo el color más oscuro y aplico una fina línea, bastante fina. En este caso siguiendo la forma del sello, que es circular, en la parte izquierda e inferior. ¿Veis? Así. Y luego también en la parte del cuello, porque para mí la cabeza se divide en esos dos cachos, en la parte circular y en la del cuello. Entonces en ambos casos he aplicado el color más oscuro en la parte izquierda inferior, tanto en el círculo como en el cuello. Ahora iría con el color medio. ¿Dónde aplico el color medio?
justo donde he aplicado el color oscuro, pero amplío la zona donde va el color. Entonces empiezo aplicando encima del color oscuro y siguiendo la misma forma voy ampliando esa zona del color. Hago lo mismo en la parte del cuello, los coloreo independientemente. Primero la parte circular de la cabeza y luego la parte del cuello. Y ahora por último me falta aplicar el color claro. ¿Dónde? Pues en el resto de puntos donde nos falta color. Entonces aplico el color claro en aquellas zonas donde no tengo color. Bien, volvemos a empezar. Vamos otra vez con el color oscuro. Vamos a hacer que los colores se integren bien. Aplicamos el color oscuro en la misma zona donde hemos aplicado anteriormente. Si quisiésemos ampliar un poco más la zona de la sombra, este es el momento. Una vez hemos aplicado el color oscuro, cogemos el color medio. Y esta vez hago más hincapié en la zona de la sombra. ¿Por qué? Para que se integren los colores. Para que el color intermedio se integre con el color oscuro. ¿Veis? Y por último aplico el color claro. ¿Dónde? Pues precisamente donde va el color claro, pero también aplicaremos en la zona del color intermedio y también un poco en la zona del color oscuro. ¿Para qué? Para que se integren los tres colores perfectamente. Y así es como nos queda la cabeza de la tortuga. Vamos a hacer lo mismo con los pies y con los círculos. Cogemos el color oscuro y hacemos las sombras en las partes inferiores izquierdas. Hay veces que al ser la zona demasiado pequeña vamos a necesitar menos rotuladores. A lo mejor con 2 ya hacemos la transición. Empezamos con el color oscuro, vamos con el color medio, siguiendo la línea y la forma de la zona que estamos coloreando. Y ahora vamos con el color claro. Volvemos a repetir, empezamos con el oscuro, vamos con el color medio, y ahora vamos con el claro. Como os decía, por ejemplo, las patitas son esos elementos que no siguen esas normas de luz y sombra, porque al tener el caparazón encima, la sombra estaría en la parte superior de la pata y hacia la punta tendríamos más luz. En este caso lo hemos coloreado al revés. Pero aunque esto no sea fiel a la realidad en cuanto a luces y sombras, veréis que queda muy resultón y que para empezar y tener una idea y para no hacernos ese lío con las normas de luces y sombras, nos viene muy bien. Entonces, ahora que ya he aplicado todos los verdes, lo que voy a hacer es contrastar un poco más la sombra, porque me parece que en la parte inferior no tiene tanta sombra como me gustaría. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar una línea fina, más fina que la primera que he realizado en todas las zonas de sombra. ¿Para qué? Para con esto contrastar más
el color y para que quede todavía más realista. En el caparazón voy a hacer más o menos igual, voy a coger un tono más oscuro y voy a hacer ese coloreo en la zona que os decía, un poco siguiendo la línea del caparazón. Veis que por la parte izquierda y por la parte inferior le he aplicado esa sombra. También en la parte de abajo del caparazón. Ahora cogemos el color medio y vamos a aplicarlo difuminando un poco con el color más oscuro y ampliando ese rango que hemos hecho con el color más oscuro. Por último cogemos el color más claro y aplicamos en la zona de luz. En este caso hay mucha diferencia entre el color intermedio y el color clarito. Por eso voy a ampliar el rango del color intermedio para que la parte de la luz sea lo mínima posible y para que no destaque tanto el cambio de color de uno a otro. Vamos ahora con el resto del dibujo. Cuando quiero hacer
coloreos muy claritos, normalmente suelo llevar ese degradado, esa luz hacia el blanco. En esos casos utilizo colores muy claritos, un color claro medio como sombra, un color claro como tono intermedio y el blanco sería la parte de luz. En ese caso, para conseguir integrar lo blanco del papel con el color intermedio, suelo utilizar el blender de los rotuladores, que al final es un rotulador que no tiene color, que en este caso es de alcohol y que me ayudará a rebajar un poco el tono intermedio para que se fusione bien con el color blanco. Las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de colorear es que cuando aplicamos un rotulador, aunque sea de alcohol, siempre aplica agua en el papel, lo cual significa que el papel se humedece. Es verdad que con los medios de agua normalmente se humedece más que con los de alcohol y que los de agua cuesta más que se sequen que los de alcohol, pero aun con los de alcohol el papel se humedece y el color que vemos nada más aplicar el rotulador no es el color real. Debemos esperar un poquito, confiar en el proceso y veréis que con el tiempo, cuando se seque, los colores aparecen como esperábamos. Bueno, pues así es como me ha quedado la tortuguita coloreada con los rotuladores. Y aunque así ya es suficiente, a mí siempre me gusta darles un toque con lápices. Es como que siempre les da un punto más de realismo. De todas formas, si no tenéis o no queréis, así está más que perfecto. Podríais ir con esto a hacer cualquier proyecto que os va a quedar divinísimo. Cuando normalmente aplico los lápices, suelo aplicarlos en las zonas de sombras. No tanto en las de luz, porque si aplicase el lápiz encima le restaría esa luz, pero sí en las partes de sombra. Es como que de esta forma todavía contrasto un poco más el color y le da un toque que a mí personalmente me parece una maravilla.
También es una técnica que nos sirve para alterar el subtono del color. En este caso, al utilizar un tono más turquesita, el caparazón ha cogido un tono más azulado que yo en rotuladores no lo tenía, así que de esta forma puedo alterar un poco ese tipo de tonos. Así es como queda después de dar los toquecillos del lápiz, que como podéis observar es un toque sutil, pero que marca un poquito la diferencia. Y a mí ahora ya lo único que me falta para rematar el sellito sería dar toques con un bolígrafo tipo Jelly Roll para darle esos puntitos de luz o esos puntitos que le dan un toque un poco de fantasía a los sellos. ¿Dónde aplicarlos? Esto es un poco aleatorio. Al ratoncito le voy a hacer unas líneas en las orejas por la parte de la luz, también en el mofletito y en los pies. Apenas se aprecia, pero en persona se ven. También le voy a aplicar como puntitos chiquititos, como si fuesen burbujas, a modo de destellitos en esa zona. También voy a aplicar una raya curvada en las maletas. Las rayas deben seguir un poco la forma del sello, es decir, si el sello es curvado, hacer la raya curvada, y si es recto afilado, hacer las rayas también afiladas. Ante la duda, mejor curvada que afilada. También le vamos a dar aquí en la frente a la tortuguita, en los circulitos que tienen el caparazón, así, también una línea en el caparazón, otra línea en el cuello. Y ahora sí, otra vez vamos a hacer esos puntitos por todo el sellito a modo de destellos. Destellos o toques un poco más fantásticos. Sin sobrecargar mucho el sellito, pero lo justo para darle un toque especial. Y así es como queda el sellito, que además es que es preciosísimo, por lo tanto luce un montón coloreado, pero mirad qué bonito ha quedado. Tengo que dejaros claro que no sigo todos estos pasos cada vez que coloreo un sello. A veces simplemente hago a rotulador y ya está, otras veces le doy el toque de lápiz pero no le doy el Jelly Roll, a veces hago el rotulador y el Jelly Roll,
Otro día, si queréis, os enseño cómo colorear con lápices, que también suelo hacer, colorear solo con lápices o con acuarelas, y no con todos ellos sigo los mismos pasos. Pero esta es una de las técnicas más completas que utilizo, de los que más pasos tienen y que dan un resultado, la verdad es que muy bonito. Espero de corazón que os haya servido de inspiración y que lo pongáis en práctica, y si así es, me encantaría que lo compartieseis conmigo. Me despido ya, espero que os haya gustado y que nos veamos muy pronto por aquí en otro vídeo. ¡Chao!